Capítulo 21. Nota del autor. Feliz Navidad atrasada y próspero Año Nuevo atrasado, amigos. Esperemos que 2020 mejore antes de empeorar, ¿eh? Si te sirve de consuelo, uno de mis propósitos es intentar escribir más este año. Espero que haya valido la pena la espera. Lo siento si no fue así. Falso X Vida 21. Revelaciones. ¿Me excedí? Se preguntó Balí, mientras el emperador dragón blanco miraba impasible las ruinas humeantes de la Academia Quo mientras bajaba el brazo. No deberían haber muerto por algo tan débil, ¿verdad? Los jóvenes tal vez, pero no los líderes de la facción, señaló Albión impasible. Al dragón evanescente no le importaba realmente ni una cosa ni la otra. Si un ataque sorpresa fuera todo lo que se necesitara, alguien los habría eliminado hace siglos. Supongo que tú lo sabrás mejor, concedió Balí. Sus rasgos impasibles debajo de su casco mientras miraba la destrucción que había causado en el edificio de la escuela. ¿No vas a reprenderme? ¿Deseas que te reprenda?, preguntó Albión, con un tono solemne que carecía de criterio. Dejando a un lado sus inclinaciones, el chivo expiatorio no se equivocó. No hay necesidad de guerra para desafiar a oponentes fuertes. Eso era ciertamente cierto. Por mucho que Balí insistiera en que no le importaba el tratado de paz, no podía negar el sentido de las palabras de Azazel. Si bien las batallas a muerte probablemente estarían fuera de discusión, eso no significaba que no pudiera desafiar a las personas a duelos oficialmente sancionados. Diablos, si encontraran una forma de replicar la mecánica salvadora de vidas de los juegos de clasificación, probablemente incluso podrían desafiar a los líderes de facción cuando pudieran encontrar tiempo en sus ocupadas agendas. Además, no era como si los otros panteones se apresuraran a unirse. Las religiones abrahámicas no se habían ganado ningún favor durante los últimos milenios, por lo que fácilmente podría haber saciado su deseo de combate derrocando a los contrincantes más arrogantes que habrían salido de la nada para atacar mientras tenían la guardia baja. En resumen, Balí no tenía mucho mérito traicionar a Azazel. La verdad sea dicha, hacerlo después de todo lo que el gobernador general había hecho por él le dejó un mal sabor de boca, algo que ya esperaba siempre que se trataba de algo relacionado con ese bastardo. Sin embargo, esas cosas me importan poco tal como estoy ahora, continuó Albión, ganándose una ceja arqueada de su anfitrión. Me importa poco lo que hagas con mi poder, siempre y cuando no traiga deshonra a mi nombre. Supongo que a un dragón que se peleó con las tres facciones no le importaría si la gente lo veía como un villano. Balí se burló, solo para parpadear cuando un destello de luz atravesó el humo de abajo, sus labios se abrieron en una sonrisa salvaje mientras una barrera rosa brillante en forma de flor de sakura florecía entre los escombros. ¿Y qué clase de villano sería sin un héroe que se me oponga? Abajo. ¿Están todos bien? Shirou gruñó entre dientes apretados. El fakir miró fijamente al humo mientras agarraba su brazo izquierdo con el derecho, sus dedos extendidos hacia la brillante pared rosa. Estamos bien, Shirou-kun, le aseguró Sir Zetch, mientras Lucifer se arrodillaba para ayudar a su reina a ponerse de pie, aunque ella insistía en revisarlo para ver si tenía alguna herida. Puedes bajar tu barrera ahora. Shirou lo hizo con un suspiro de alivio. Los 7 anillos que cubren los cielos ardientes desaparecieron en el éter cuando bajó la palma de su mano. Si bien su habilidad para rastrear fantasmas nobles de nivel superior había mejorado desde su recuperación de la batalla con Cocabiel, rastrear cualquier cosa que no fueran espadas aún requería más esfuerzo del que prefería. Bien hecho, Shirou. Azazel aplaudió. El gobernador general lucía decididamente despreocupado por su experiencia cercana a la muerte mientras estaba de pie junto a un Catelia caído. ¿Ese fue otro noble fantasma? Estoy bastante seguro de que te escuché gritar algo sobre Ajax, así que supongo que ese fue uno de los suyos. Es el noble fantasma defensivo más fuerte que puedo rastrear en este momento, confesó Shirou, lo que técnicamente era cierto, ya que si bien Avalon era indudablemente superior, la utopía siempre distante solo podía defender a una sola persona, mientras que el escudo de Ajax era perfecto para cuando quisieras empujar 1 o 7 paredes de fortaleza entre tú y tu oponente. Eso, y algo instintivo dentro de Shirou le decía que sería una muy mala idea dejarles saber que podía recrear a Avalon. Si bien él nunca lo había hecho, la habilidad no estaba fuera de sus capacidades. De hecho, dado el tiempo que había sido parte de él, probablemente no había ningún noble fantasma con el que Miya Shirou pudiera enfatizar más que de Ever Distant Utopia. Un arma para cada ocasión, ¿eh? Eres realmente algo especial, muchacho.
Azazel se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza en señal de aprobación mientras miraba hacia el cielo, su sonrisa jovial nunca abandonó su rostro incluso cuando se encontró cara a cara con su atacante. Entonces, Balí, ¿tienes algo que decir? Le gritó a su pupilo con un gesto casual, como si el adolescente no hubiera intentado asesinarlos a todos. Si me dices que fue una broma, tal vez te deje ir quitándote tu mesada. No te pediré perdón, Azazel, refutó el emperador dragón blanco. Su tono era decididamente arrogante para alguien que no había logrado asesinar a sus objetivos. En todo caso, parecía casi complacido de ver que habían sobrevivido a su ataque sorpresa. Este lado simplemente parecía más interesante, eso es todo. Dios mío, realmente debo estar viejo si pudiste engañarme. Azazel se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza burlándose de sí mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas planeando apuñalarme por la espalda? No mucho, considerando todas las cosas. Confesó Balí encogiéndose de hombros. No actúes tan sorprendido, sabes cómo me sentía sobre el tratado de paz desde el principio. Echó un vistazo a los serafines. Simplemente decidí aceptar la propuesta de Opis después de que Michael considerara apropiado otorgar Ascalón al anfitrión de Drake. Ascalón. La espada bendita por la cual se mata la fuerza. La espada de Georgios, romano de origen griego, que más tarde sería conocido como el santo patrón de Inglaterra, San Jorge. Si bien es una espada sagrada por derecho propio, solo califica como un noble fantasma de rango B debido a que sus poderes se inclinaban más hacia la defensa que hacia la ofensiva. Sin embargo, como Shirou había demostrado antes con Gaebolg, el rango de un noble fantasma rara vez mostraba con precisión su verdadero valor y en el caso de Ascalón, dicho valor solo podía revelarse verdaderamente cuando se ejercía contra oponentes de origen dracónico. Teniendo esto en mente, el repentino acto de traición de Balí no debería haber sido una sorpresa. De hecho, desde un punto de vista puramente estratégico, se podría argumentar que su traición estaba plenamente justificada. Después de todo, ¿de qué otra manera podría el emperador dragón blanco, él mismo un medio demonio de poderoso linaje, interpretar que el cielo le otorgó un arma a su rival eterno, el emperador dragón rojo, que no solo estaba hecha a medida para asesinarlo 2 veces, sino que también volvía a dicho rival casi intocable? De hecho, al mirar la escena desde afuera, era comprensible por qué Balí sentiría la necesidad de eliminar a los líderes de la facción y a su rival destinado de un solo golpe, que es precisamente la razón por la que Shirou no lo creyó ni por un segundo. Si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera hospedado a Albion, Shirou podría haber aceptado un razonamiento tan sensiblero para su traición, pero dado lo que sabía de la personalidad de Balí, estaba claro que había más en la imagen que no estaban viendo. En pocas palabras, a Balí no le habría importado que Issei hubiera recibido a Ascalón como regalo. En todo caso, habría aprobado la decisión, alardeando de que su rival predestinado obsesionado con los Otpari necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir si esperaba tener la mínima posibilidad de ser digno de morir a manos de él. Y estaba claro que Shirou no era el único que tenía esos pensamientos en mente, ya que mientras la mayoría de sus compañeros miraban fijamente al dragón desaparecido, los propios líderes de la facción parecían más escépticos, Sirceps y Michael fruncían el ceño en silenciosa contemplación mientras que la sonrisa despreocupada de Azazel nunca abandonó su rostro. Nunca pensé que vería el día en que el dragón evanescente inclinara su cabeza ante el dragón Ouroboros, reflexionó el gobernador general. ¿Qué fue exactamente lo que te prometió Opis, Balí? Debió haber sido bastante atractivo si te hizo arrodillarte. No me malinterpretes, no le he jurado lealtad a nadie, se burló Balí, cruzando los brazos desafiante mientras los miraba. Ella simplemente prometió dejarme intentarlo en Asgard si la ayudaba. Dios mío, esto es lo que obtengo por darte tanta libertad mientras crecías. Azazel suspiró exasperado, mientras Sirceps y Michael se ponían rígidos ante la sola idea de que el panteón nórdico se involucrara. Lamento que hayas tenido que soportar a una adicta a las batallas, Catleya. Debe haber sido molesto para una mujer de tu raza. Por el contrario, fue bastante refrescante tener a alguien tan honesto en sus deseos como aliado, respondió Catleya, haciendo una mueca mientras permitía que la ayudaran a ponerse de pie. El hecho de que a ambas se nos negaran nuestros derechos de nacimiento simplemente hizo que fuera más fácil confiarle mi espalda cuando llegó el momento de invadir. ¿Derechos de nacimiento? Repitió Serafall, el leviatán actual parpadeó en estado de shock mientras miraba entre el viejo Satán con anteojos y el emperador dragón blanco. Espera, ¿quieres decir que Balí Kun también es descendiente de los viejos Satanes?
No es como si lo estuviera ocultando, respondió Azazel encogiéndose de hombros, su expresión nunca cambió cuando 4 pares de alas demoníacas brotaron repentinamente de la espalda de Balí, provocando jadeos de sorpresa de los reunidos abajo. Mi nombre es Balí Lucifer, declaró imperiosamente el emperador dragón blanco desde lo alto, el aire parecía temblar ante el sonido de su nombre. Aunque mi madre era humana, mi padre era descendiente directo del Satanás Lucifer original. ¿Lucifer? Sona se quedó boquiabierta, atrayendo la atención de todos hacia la heredera Sitri, quien hasta ahora había quedado inmóvil por el detener el tiempo. ¿El emperador dragón blanco es descendiente de Lucifer? A mí también me cuesta creerlo, Sona-kun, confesó Sirzex, el Satanás carmesí ignoró a una aliviada Serafall mientras abordaba a su hermana menor en un abrazo aplastante, y en su lugar miró a Balí junto a un Michael igualmente preocupado. Pensar que un descendiente de Lucifer obtendría el poder de un dragón celestial, se maravilló el serafín, incapaz de negar las afirmaciones de Balí debido a la sola presencia de las alas que adoraban su espalda, un rasgo exclusivo de los demonios engendrados por su hermano caído. No puedo decir que no le veo el lado divertido a esto, confesó Azazel. El mestizo engendro de un demonio y un humano, normalmente la antigua facción de Satanás, te habría derribado solo para salvar las apariencias, pero resultó que tuviste suerte y naciste con el Sacred Heart de Albion, negó con la cabeza con una sonrisa burlona. En serio, tu propia existencia es una comedia trágica. Yo personalmente hubiera elegido Milagro, pero cada uno con lo suyo. Balí bromeó de vuelta, solo para volver su atención hacia un lado cuando la pared del edificio de la vieja escuela explotó hacia afuera, revelando las formas polvorientas de Rías, Issei, Koneko y Gasper, los dos últimos luciendo decididamente peores por el desgaste. Ah, así que ahí es donde estabas, Youdo Issei. Balí. El peón pervertido parpadeó, sus ojos se abrieron con alarma mientras apartaba la mirada de Gasper, que se aferraba a Rías, para observar el estado de la escuela. Vaya, ¿qué diablos nos perdimos? Nada realmente importante, se burló Balí, como si no hubiera lanzado la bomba del siglo sobre los líderes de la facción. Simplemente decidí que estaba harto de que un hombre niño mujeriego cuyo único interés es jugar con sus juguetes me detuviera. Lanzarme las palabras de Shemazai a la cara, eso es duro, Balí. Azazel suspiró, sin siquiera intentar negar las acusaciones. Aún así, supongo que es mi culpa por dejarte correr como quisieras hasta ahora, concedió, metiendo la mano en su abrigo y sacando una daga dorada adornada. Así que supongo que es hora de aplicar un poco de amor duro. Juzgando el concepto de creación. Una daga sagrada, creada por el chivo expiatorio con la semejanza de las alas del dragón desaparecido. Planteando la hipótesis de la estructura básica, una daga dorada con forma de lanza, cuyo pomo está rematado con una gema del alma púrpura. Duplicando los materiales compuestos. Forjado por el chivo expiatorio con la ayuda del dragón malvado. Imitando el proceso de producción. Diseñado con la intención de recrear las obras del Santo Padre. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, sin embargo, a pesar de todo su poder, palideció en comparación con los artículos genuinos. Reproduciendo los años acumulados. Aunque solo tiene unas décadas de existencia, fue el mayor éxito del chivo expiatorio en siglos. Superando cada proceso de fabricación. La culminación del contrato entre Azazel el chivo expiatorio y el rey dragón dorado. Balance Breaker. Declaró Azazel, un destello de luz dorada oscureció su forma mientras se elevaba por el aire con sus 12 alas abisales, desapareciendo para revelarlo envuelto en una armadura de placas casi idéntica a la de Balí, salvo que brillaba con un resplandor dorado, una enorme lanza de luz sostenida en su mano, lanza del dragón caído. Mientras Azazel se transforma. Oh, tienes que estar bromeando. Proclamó Issei, el peón pervertido luciendo decididamente molesto mientras miraba boquiabierto a Azazel con incredulidad. Hubo una oferta de balance breakers que me perdí. ¿Por qué todos los demás pueden lograrlo sin intentarlo cuando tuve que romperme las pelotas solo para lograr que funcionara durante 10 segundos contra el bastardo Yakitori? Es porque eres débil, le recordó Drake, haciendo que su anfitrión se desplomara en la desesperación. Pero incluso si no lo fueras, recientemente despertaste tu Sacred Heart, mientras que el anfitrión de Albion y el espadachín demonio sagrado sin duda han estado perfeccionando sus habilidades durante años. Supongo que es verdad. Se quejó Issei, todavía dolorido pero dispuesto a concederle el punto a su compañero dracónico mientras miraba la forma blindada de Azazel. Pero pensé que los Sacred Heart solo podían ser usados por humanos, ¿cómo es que Azazel puede usar uno? Es porque es falso, interrumpió Shirou, ganándose una mirada de sorpresa de los demás.
Es uno de los Sacred Gears artificiales de Azazel, el único que ha funcionado a pesar de innumerables fallas, e incluso entonces, solo por la investigación que realizó sobre la división divina. Qué buena manera de arruinar la gran revelación, Shirou. Azazel hizo puchero, o al menos Shirou asumió que estaba haciendo puchero por su tono. El gobernador general sacudió su cabeza ahora blindada con un encogimiento de hombros despectivo. Aún así, es como dijo. Este es simplemente mi primer éxito después de innumerables fracasos. Realmente eres increíble, Azazel. Valí aplaudió. Su tono decididamente más interesado mientras observaba la armadura dorada que adornaba al caído con evidente aprobación. Así que finalmente conseguiste que una funcionara, y yo que pensaba que Albion tendría que exigir retribución por todos esos experimentos invasivos tuyos. No te hagas ilusiones, se burló Azazel, agitando una mano con desdén. Si bien no negaré que Divine Dividing fue mi principal fuente de inspiración, no fue el único Sacred Gear de la serie Dragón que estudié para desarrollar esta pequeña joya. Estoy más sorprendido de que un pacifista como tú haya logrado asesinar a un dragón para darle poder, replicó Valí, sonando honestamente aprobatorio. No pensé que lo tuvieras dentro, viejo. ¿Ves? Ese es el problema con ustedes, mocosos. Siempre creen que la única forma de conseguir lo que quieren es a través de la violencia. Azazel suspiró con desdén. No maté a ningún dragón para mi investigación, Fafnir y yo simplemente firmamos un contrato mutuamente beneficioso por el bien de mi investigación. Creí reconocer esa llamativa aura, reflexionó Drake, el dragón galés sonando dividido entre la molestia y la impresión por la hazaña del gobernador general que le ofreciste a ese bastardo tacaño para que aceptara entregar su alma. Vamos, vamos, no hay necesidad de insultos, dragón galés. Azazel se rió entre dientes. Te haré saber que Fafnir-kun en realidad se ha suavizado un poco desde que Odín lo revivió. Levantó la mano en el aire. Dicho esto, por mucho que me guste que me elogien, me temo que no tengo tiempo, así que trata de no morir, ¿de acuerdo, Valí? Dicho esto, desapareció. Los ojos de Valí apenas tuvieron tiempo de abrirse de par en alarma antes de que se viera obligado a bloquear un aluvión de lanzas sagradas desde lo alto. El emperador dragón blanco maldijo mientras extendía sus alas para disipar las lanzas, solo para maldecir cuando Azazel arrojó la que estaba en su mano hacia su pecho, enviándolo a volar al suelo. Santo. Issei juró, mirando en estado de shock como Azazel, quien hasta ahora había parecido un bicho raro peculiar pero por lo demás afable, procedió a darle una paliza al virtualmente imparable Valí 6 veces desde el domingo aparentemente sin mucha dificultad. Azazel siempre fue así de fuerte. No dejes que su personalidad te engañe, advirtió Rías a su peón, con expresión sombría mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla entre los dos guerreros acorazados. A pesar de su reciente postura pacifista, no habría sido elegido para liderar a los Grigori sin tener el poder para respaldar sus palabras. De hecho, a pesar de todos sus defectos, a Azazel nunca le faltó poder puro, confirmó Michael con un solemne asentimiento, el serafín observando a su hermano caído con un dejo de intriga. Si bien carecía del ansia de batalla de Cocabiel o del dominio de la iluminación sagrada de Barakiel, lo compensaba con su astucia, ideando muchas herramientas y hechizos para facilitar los números incipientes de los Grigori en ese momento. Un rasgo que aparentemente ha mejorado últimamente, señaló Sirceps con aprobación, sin apartar la mirada de la figura vestida de oro del caído, incluso mientras mantenía a raya a Valí con un golpe de su lanza. Pensar que realmente había logrado crear un Sacred Gear capaz de usar balance breaker. Eso no es un verdadero balance breaker, respondió Drake, atrayendo la atención de todos hacia el guante carmesí que adornaba el brazo izquierdo de Issei. Todo lo que hizo fue forzar a ese equipo falso a despertar sobrecargándolo con su propio poder. Es como empujar deliberadamente un motor más allá de sus límites, o sobrecargar un hechizo para aumentar el rendimiento, agregó Shiro a modo de explicación. Aumentará su poder general por un tiempo, a costa de destruir el Gear cuando termine la batalla. En cierto sentido, el uso que Azazel hacía de la lanza del dragón caído era casi idéntico al uso que hacía Archer de los fantasmas rotos. Si bien la mayoría de los espíritus heroicos dudarían en destruir sus fantasmas nobles, la naturaleza misma de un Limited Blade Works significaba que Miya, y Shiro por ende, podían hacerlo con mucha más libertad. De hecho, dado que sus proyecciones sufrieron una pérdida de rango, romperlas para usarlas como proyectiles era a menudo la mejor manera de aumentar su potencial destructivo. Es como dice el chico. Azazel está sacrificando la vida útil de su Sacred Gear para convertirlo en un pseudo balance breaker. Drake confirmó con lo que sonó como un gruñido de desaprobación.
Honestamente, ¿tiene la intención de que todos los engranajes artificiales sean desechables? No, simplemente aún no ha resuelto los problemas, descartó Shirou con un movimiento de cabeza. Puedes notarlo por los encantamientos que ha colocado sobre la gema del alma de Fafnir para evitar que se destruya cuando la lanza se rompa. Tiene toda la intención de perfeccionarla algún día. No parece que lo necesite, señaló Issei con suavidad, mirando con asombro la impresionante batalla entre los dos, aunque tal vez sería mejor llamarlo una paliza unilateral, ya que sin importar cuánto lo intentara, Balí parecía no poder asestar un golpe a Azazel. El gobernador general lo envió a estrellarse contra el suelo bajo una lluvia de lanzas de luz. Mientras el polvo se asienta. El poder de Albion es ciertamente impresionante, aplaudió Azazel, observando desde lo alto cómo Balí salía del suelo. Contra cualquier otro has sido casi imparable, pero he tenido años para estudiar tus habilidades. Sé cuál será tu próximo movimiento antes de que lo hayas considerado. Sabía que dejarte estudiar Albion me haría pagar caro, se rió Balí, el descendiente de Lucifer claramente se estaba divirtiendo a pesar de sus palabras. Puedes leerme como un libro, ¿no? No te hagas ilusiones, no eres tan complejo. Se burló Azazel mientras cruzaba los brazos. Quiero decir, ¿en serio esperabas que creyera esa historia sobre que Otis te hizo un mejor trato? Está bien, estoy totalmente perdido aquí, confesó Issei, el emperador dragón rojo mirando entre los guerreros blindados con comprensible confusión antes de mirar su bostezear en busca de respuestas. ¿Quién diablos es Otis? Otis, el dragón Ouroboros, respondió Drake solemnemente. También conocida como el dios dragón, es sin lugar a dudas el dragón más fuerte que existe. Incluso Albion y yo trabajando juntos no podríamos compararnos con ella cuando se contiene. Y aparentemente ella es la líder de la facción que nos atacó hoy, respondió Sir Zeus diligentemente, ganándose una mirada de alarma de su hermana y su peón. Aparentemente, ella también logró convencer al emperador dragón blanco para que se ponga de su lado. Aunque a juzgar por la hipótesis de Azazel, es posible que no lo hiciera voluntariamente. Señaló Michael con calma, el serafín parecía preocupado. Debo confesar que me pregunto qué tipo de tácticas utilizó para hacerlo. Conociendo a Balí, probablemente le habría ofrecido pelea con el argumento de que se arrodilló una vez que ella le dio una paliza. Azazel se burló a sabiendas. Diablos, si hubieras dicho eso desde el principio, sin duda lo habría creído más que el hecho de que aceptaras su oferta sin darle un puñetazo. Pero eso no es lo que pasó, ¿verdad, Balí? Continuó presionando al emperador dragón blanco, quien durante todo este intercambio había permanecido inusualmente silencioso. No, algo más debe haber sucedido para hacerte doblar la rodilla sin siquiera sugerirte que lucharas. ¿Y qué importa si lo hubo? Preguntó Balí mientras se elevaba hacia el cielo una vez más, con sus brillantes alas extendidas. Puede que esta emboscada haya fallado, pero al final, solo llegaron tan lejos porque te traicioné. Se burló de sí mismo. No hay vuelta atrás desde aquí, Azazel. Retírate, Balí, ordenó el gobernador general, con el tono de un padre acostumbrado a tratar con un hijo terco en lugar de un líder que intenta calmar a un subordinado. No sé qué tienen sobre ti, pero incluso sin mi balance Breaker, no podrías esperar enfrentarte a Sir Zeus, Michael y a mí solo. Es cierto, ni siquiera yo soy tan arrogante como para creer que podría derrotar a los líderes de las facciones por mi cuenta, admitió Balí, extendiendo sus alas mientras levantaba sus guanteletes hacia su rostro. Sin embargo, Azazel, nunca he estado solo desde el momento de mi nacimiento. Albion. Estoy listo, Balí, respondió el dragón evanescente, las gemas de divinidad divina brillaron en respuesta a su voz. Si este va a ser nuestro fin, entonces no puedo pensar en mejores oponentes, salvo tal vez Drake. Yo también hubiera preferido esperar, pero parece que el actual emperador dragón rojo no pudo cumplir con nuestras expectativas. Balí estuvo de acuerdo, enviando una mirada despectiva hacia Issei. Quizás tu próximo anfitrión sea más afortunado en su elección de rivales. Aunque dudo que sean tan agradables, opinó Albion, casi con nostalgia. No es demasiado tarde para reconsiderarlo, ¿sabes? Una vez que te dejas consumir. Tú sabes mejor que nadie que era demasiado tarde para mí en el momento en que nací, respondió Balí siniestramente, las gemas azules de su armadura se iluminaron mientras comenzaba a cantar yo, que estoy a punto de despertar, soy el dragón que robó los principios de supremacía de Dios. Oye, Balí. Gritó Azazel, los ojos del gobernador general se abrieron con alarma incluso cuando el poder demoníaco de Balí aumentó a nuevas alturas. No me digas, que irías tan lejos.
Esto es malo, señaló Sir Zetch. El Satán carmesí apareció al lado del gobernador general al mismo tiempo que Michael apareció al otro lado. Está entrando en Juggernaut Drive. Dime algo que no sepa. Espetó Azazel, haciendo una mueca mientras su armadura dorada desaparecía, dejando una única gema morada que agarró del aire. Maldita sea, no pensé que respondería al verse acorralado de esta manera. Sin importar la intención, no podemos permitirle que termine su transformación, propuso Michael. El serafín levantó su mano para invocar lanzas de luz incluso cuando las manos de Sir Zetch se llenaron con su poder de destrucción. No te pediré que lo mates, hermano, pero no puedo permitir que ponga en peligro las vidas de los de abajo. Maldita sea. Azazel juró, moviéndose para convocar sus propias lanzas solo para detenerse cuando sintió algo debajo. Sus ojos se abrieron al ver a una pelirroja familiar lanzándose hacia el dragón desaparecido, su mano agarrando la tela que ataba su brazo izquierdo. Shirou. ¡No! Su cuerpo está hecho de espada. No se le puede permitir terminar. Tales eran los pensamientos que rodeaban la mente de Shirou cuando Bali comenzó su canto. El cuerpo del Faker se movió instintivamente incluso mientras el resto de sus compañeros estaban abrumados ante el aura amenazante que emitía el descendiente de Lucifer. Si bien carecía del terror instintivo del poder de destrucción de Sir Zetch, el poder del que Bali estaba recurriendo era lo suficientemente siniestro como para desencadenar la respuesta de lucha o huida del Faker, y aunque Emilia Shirou nunca permitiría que una amenaza potencial pusiera en peligro vidas inocentes, esta amenaza en particular solo endureció su determinación. Eso no tiene cabida en este mundo. En verdad, había pasado mucho tiempo desde que lo había encontrado, pero aún hoy se despertaba con un sudor frío al recordar esa oscuridad cada vez más empalagosa, las innumerables voces que gritaban en agonía, que se extendían para destrozar a los vivos con su ardiente resentimiento. Puede que no sea tan potente como la malicia que se había enconado dentro del corrupto grial de Fuyuki, pero no se podía negar la similitud entre este poder oscuro y lleno de maldiciones que Bali había aprovechado y la masa de maldiciones que encarnaban todos los males del mundo. No se puede permitir que entre a este mundo. Al borde de su audición, juró que podía detectar el sonido de personas que lo llamaban, pero los ignoró, tan concentrado en su tarea, tan determinado a llevarla a cabo, que no podía permitirse reconocer su presencia por temor a que lo distrajeran. No podía permitirse ninguna distracción. La más mínima apertura era todo lo que se necesitaba para que cualquiera de los dos bandos fracasara, e incluso un momento de vacilación podía costarle unos segundos preciosos que necesitaba para sacar lo que necesitaba de la colina de las espadas. Soy el hueso de mi espada. Las palabras que fueron grabadas en su alma se encendieron, avivando las llamas de su mundo interior incluso cuando el sello que evitaba que se mezclara con el de Archer se debilitó, el sonido del acero martillando y el olor a ceniza de hierro llenaron su mente mientras los enormes engranajes lentamente comenzaron a rechinar uno contra el otro. Normalmente, un acto así habría sido equivalente al suicidio, ya que si bien compartían orígenes similares, literal y figurativamente, el camino de Shirou se había desviado del de Emilia, por lo que incluso cuando el mundo del contraguardián buscaba envolver al de Shirou, esas sutiles diferencias harían que los dos se desgarraran el uno al otro. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. De hecho, incluso si no se hubiera desviado del camino de un héroe de la justicia, no había garantía de que desatar el fantasma artificial no hubiera sido fatal. En todo caso, era mucho más probable que su mundo interior hubiera sido completamente absorbido por el de Archer con mucha menos resistencia. Sin embargo, eso no importaba ahora. Aquí, en ese momento, los mundos de Emilia Shirou y el contraguardián Emilia estaban operando en completa alineación, los enormes engranajes que dominaban los cielos sobre sus cabezas se entrelazaban en perfecta sincronía mientras buscaban provocar el fin de todo el mal del mundo. He creado más de 1000 espadas. Más de 1000 espadas forjadas para derrotar a más de 1000 enemigos. Más de 1000 campos de batalla conquistados para evitar que se formaran miles más. Más de 1000 vidas tomadas para salvar a muchas otras necesitadas. Más de 1000 arrepentimientos encarnados en las cicatrices que estropearon su corazón de cristal reforjado. Así era la vida del hombre que se había convertido en Emilia, el héroe de la justicia sin nombre cuyo único deseo era salvar a tantas personas como pudiera. No buscaba ni elogios ni recompensas, ni una sola vez intentó hacerse entender, solo avanzaba hacia el cumplimiento de su sueño prestado. Sacrificarlo todo, sin ganar nada. Y al final, ese mismo sueño lo había roto, torcido sus ideales bajo el yugo del contraguardián, dejándolo sin nada más que arrepentimientos y la colina de espadas. Normalmente, sería imposible para Emilia Shirou empatizar con su contraparte.
Era simplemente imposible para el chico ingenuo que heredó el sueño imposible de Kiritsuru aceptar el contraguardián como la culminación de sus esfuerzos por lograrlo. Pero ese no era el caso del actual Emiya Shirou. De hecho, habiendo traicionado y sido traicionado por sus ideales a su manera, probablemente era el análogo más cercano a Archer, hasta el punto de que la resistencia entre sus mundos era casi imperceptible, lo suficientemente fuerte como para evitar que lo devoraran instantáneamente. Pero eso estaba bien. Todo lo que necesitaba era un momento único y solitario del cual pudiera sacar la espada necesaria de la colina. Juzgando el concepto de creación. Una magnífica espada sagrada maldita que se modifica para adaptarse mejor a su portador. Planteando la hipótesis de la estructura básica, una gran espada dorada de 2 manos, cuya empuñadura está engastada con una joya azul que ostenta una magnificencia y enormidad. Duplicando los materiales compuestos. Fabricado por manos inhumanas, lleva el legado del amanecer de la ruina. Imitando el proceso de producción. La preciada espada de los Nibelungos, otorgada al héroe por los servicios prestados. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento blandiendo éter de la era de los dioses, fue utilizado para derrotar al demonio del cielo. Reproduciendo los años acumulados. Aunque su amo tuvo un final innoble, reclamó venganza a través de las manos de aquellos que lo amaban. Superando cada proceso de fabricación. Que los dragones malvados caigan antes de la llegada del crepúsculo, que se llene la gran espada fantasmal. Palmnum. Gritó Shirou, sus ojos ocres ardían mientras se fijaban en los de Balí, los ojos del emperador dragón blanco se abrieron en estado de shock, y tal vez anticipación, mientras el fakir saltaba hacia él, usando ambas manos para blandir la gran espada de Siegfried en un intento de separar la cabeza del adicto a la batalla de sus hombros. No lo creo. Shirou parpadeó, sus instintos le gritaban que iniciara el ataque, llevando la gran espada fantasmal a través de su cuerpo para bloquear un golpe repentino en el pecho que lo habría abierto desde el hombro hasta la cadera. Sus ojos se abrieron cuando se fijaron en la espada ofensiva. Juzgando el concepto de creación. Una espada real radiante y brillante que simboliza el derecho de sucesión. Planteando la hipótesis de la estructura básica, una espada blanca, adornada y brillante, más deslumbrante que cualquier plata, con espléndidas decoraciones. Duplicando los materiales compuestos. Comparable en valor a la espada de la selección, amplifica la autoridad del aura real del rey. Imitando el proceso de producción. La espada que proclama la soberanía sobre la Galia. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento hermana de la flor que proclama la soberanía sobre Europa. Reproduciendo los años acumulados. Robado por el caballero de la traición, asestó el golpe final contra el único y futuro rey. Superando cada proceso de fabricación. Y sin embargo, por fin se encuentra en manos dignas, que su brillo vuelva a brillar como prueba de su derecho a gobernar. Perdona la intrusión. Una voz culta se disculpó en un japonés impecable, sacando a Shirou de su análisis. Los ojos ocres del fakir se abrieron cuando se encontró mirando un par familiar de ojos azules impecables enmarcados por cabello rubio. La única diferencia era que descansaban detrás de un par de anteojos, pero me temo que no puedo permitir que mates a Balí todavía. Y lo dejaremos ahí por ahora. Esperamos que las cosas mejoren a medida que avance el año. Dios sabe que no queremos que esto empeore.